Buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta sesión. Igual que todos los meses vamos a iniciar con nuestro concurso de residentes, ¿sí? El día de hoy va a presentar el primer caso el doctor Irving Uriel Alvarado Martínez. El título es Seminoma testicular bilateral sincrónico. Por favor, doctor Irving. Buenas noches, soy el doctor Irving Uriel Alvarado Martínez, residente de urología, y este es mi caso. Se trata de un paciente masculino de 28 años, como antecedentes de importancia, tabaquismo desde los 20 años de edad, a razón de un cigarro al día y alcoholismo de manera social. Cuenta con carga genética para diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. Epilepsia de 10 años de evolución en tratamiento con valproato y fractura de cigomático izquierdo. Inicia su padecimiento actual 3 meses previos a su atención con aumento de volumen progresivo en ambos testículos, motivo por el cual solicitó atención, niega otra sintomatología. A la exploración física se documentan ambos testículos aumentados de tamaño, indurados, móviles y no dolorosos. Resto de exploración sin alteraciones. Sus estudios de laboratorio dentro de parámetros normales. El examen general de orina sin alteraciones. Se solicitaron marcadores tumorales de cáncer testicular, encontrando aumento de LDH y la fracción beta de la hormona gonadotrópica coriónica humana. Se solicita un ultrasonido testicular, en el cual se encuentran lesiones heterogéneas en el testículo derecho, con una lesión de 5 por 4 centímetros, con datos de microcalcificaciones y aumento del flujo Doppler. Del lado izquierdo encontramos otra lesión heterogénea de 6 por 5 centímetros con datos de microcalcificaciones y con aumento del flujo Doppler. Se realiza tomografía toracoabdominopélvica simple y contrastada, en el cual se encuentran imágenes sugestivas de actividad metastásica, ni a nivel pulmonar y tampoco en retroperitoneo. Entonces, por lo que tenemos un paciente con diagnóstico de tumor testicular bilateral TXN0M0SX. Como se va a realizar un manejo radical, al paciente se le envía criopreservación de espermatozoides a un banco de esperma. Se realiza orquiectomía radical bilateral, encontrando testículo izquierdo con dimensiones de 9 por 7 por 6 centímetros, indurado en su totalidad. Cordón espermático macroscópicamente libre de neoplasia. Testículo derecho con dimensiones de 6 por 5 por 5 centímetros, indurado en su totalidad. Cordón espermático libre de neoplasia. Se envía al paciente a endocrinología para sustitución hormonal de testosterona. El reporte histopatológico nos documenta que en el testículo derecho encontramos un seminoma puro de tipo clásico, el cual ya está invadiendo el cordón espermático en su tercio distal, igual que el epidídimo. En el testículo izquierdo encontramos un seminoma puro de tipo clásico que invade solamente el epidídimo. En la imagen vemos de aquí de patología un tumor que forma nidos o cordones con células medianas, citoplasma claro, núcleo central y algunos linfocitos. Los marcadores tumorales 28 días después de la orquiectomía ya disminuyeron. Entonces tenemos el diagnóstico de un seminoma clásico izquierdo T2N0M0S0 estadio clínico 1B y un seminoma clásico derecho T3N0M0S0 estadio clínico 1B, ya comparado con las guías de la NCCN. En pacientes con seminoma clásico y estadio clínico 1B como en nuestro paciente, tenemos 3 opciones de tratamiento: vigilancia, carboplatino o radioterapia. En oncología médica, nuestro paciente se optó por una dosis de carboplatino.
Haciendo la revisión del caso, las guías europeas, ¿qué nos dicen? Dicen que 1 a 2% de los tumores testiculares son bilaterales, el 90 al 95% de los casos son tumores de células germinales y que hay marcadores genéticos para tumores testiculares bilaterales, como el isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12, polimorfismo en PTEN. En un artículo de este año en The World Journal of Men's Health, se realizó una criopreservación de espermas en 712 pacientes. Eran diferentes tipos de tumores, entre ellos el de testículo. La concentración de espermas en pacientes con cáncer de testículo fue bajo comparado con los otros tumores. La edad promedio de los pacientes fue de 27 años. 374 pacientes aún no hacían uso de sus espermas, 44 lo hicieron y de ellos se documentaron 22 embarazos. Y se llegó a la conclusión que quimioterapia y radioterapia producen daño al epitelio germinal causando oligospermia o azoospermia. Y aquí están los tipos de tumores testiculares y en el cáncer testicular la concentración baja. En una revisión de la literatura publicada en el 2017 en la Sociedad Internacional de Urología, nos mencionan que ellos encontraron una incidencia del tumor testicular bilateral del 2 al 5%. De estos 25% son sincrónicos, del 25 al 33% tenían predisposición genética. Los factores de riesgo fue atrofia de testículo, infertilidad, síndrome de Klinefelter, antecedentes heredofamiliares y criptorquidia. El tratamiento de elección fue la orquiectomía radical bilateral y se hizo cirugía preservadora de testículo en tumores menos de 2 centímetros confinados al testículo, testosterona y LH normales, y ya se habla del reemplazo hormonal esencial. En un estudio del 2008 del International Journal of Urology se realizó un seguimiento de 612 pacientes entre 1982 y 2007. La incidencia del tumor testicular bilateral fue de 0.5 al 7%. 17 pacientes, o sea el 3%, tenían tumor testicular bilateral. De ellos 6, el 35%, era sincrónico. Y de ellos 4, o sea el 67%, era bilateral, un seminoma. Y se habló también de cirugía preservadora de testículo con un tumor menos de 2.5 centímetros. Aquí estamos viendo que eran bilaterales, los dos lados seminoma, y solo un 33% había una discordancia histológica. En un artículo del 2006 se realizó un seguimiento a 987 pacientes entre 1980 y 2005. De ellos el 30 pacientes, el 3% era bilateral, de ellos 6, o sea el 20%, tenían metástasis. Ese es el problema de este estudio, eran con puros pacientes metastásicos. Todos recibieron quimioterapia, pero de aquí ya se habló otra vez del reemplazo hormonal esencial. Aquí están los tipos histológicos, seminomas en los dos lados. Como conclusiones, la incidencia del cáncer testicular bilateral es del 1 al 3%, siendo de manera sincrónica del 0.4%. Siempre enviar al paciente a criopreservación de espermatozoides si la paridad no está satisfecha. En tumores sincrónicos está indicada la orquiectomía radical bilateral, a menos que por tamaño del tumor menos de 2 centímetros pueda realizar preservación. El uso de terapia adyuvante debe ser valorado individualmente y el reemplazo hormonal es fundamental para preservar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Irving. Ahora le pedimos al doctor Carlos Esteban Gutiérrez Castrejón, por favor, si puede pasar a hablarnos de su trabajo. Leiomiosarcoma renal, por favor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Esteban Gutiérrez Castrejón, soy médico residente de urología. A continuación les presento el siguiente caso. Femenino de 56 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, antecedentes heredofamiliares interrogados y negados, antecedentes personales no patológicos, escolaridad bachillerato completo, ocupación ama de casa, estado civil casada, religión católica, tabaquismo positivo durante 20 años, a razón de 2 cigarrillos al día, consumo de alcohol durante 20 años de manera ocasional, sin llegar a la embriaguez, toxicomanías negadas. Antecedentes personales patológicos, crónico-degenerativos negados, medicación actual ninguna, alergias negadas, traumáticos negados, transfusiones sanguíneas negadas. Ginecobstétricos, menarca a los 13 años, ciclos regulares, gesta 2, parto 2, aborto 0.
Inicia su padecimiento actual hace 2 años con dolor intermitente en flanco e hipocondrio derecho que remite de manera espontánea. Niega hematuria, sintomatología urinaria baja, fiebre, pérdida de peso. Acude con facultativo quien solicita ultrasonido hepatobiliar ante la localización del dolor. A la exploración física sin presencia de tumor abdominal palpable. En el ultrasonido se reporta colitis crónica litiásica no agudizada, por lo cual la paciente se programa de forma electiva para colestectomía laparoscópica sin complicaciones, con un reporte de patología benigno. Sin embargo, continúa con dolor cada vez con mayor frecuencia. Presenta pérdida de 12 kilogramos en 6 meses, sin otra sintomatología agregada. Por recomendación de un familiar médico se realiza una tomografía abdominopélvica contrastada por sospecha de patología colónica. Bueno, en la tomografía se observa un tumor renal derecho de 4.2 por 4.5 por 5.6 centímetros, localizado en región interpolar, densidad heterogénea, que va de los 10 a las 93 unidades Hounsfield. Aquí un corte coronal de la misma tomografía. Dentro de estudios de laboratorio, todos dentro de parámetros normales, es enviada de segundo a tercer nivel de atención para tratamiento quirúrgico. Se realiza nefrectomía radical derecha laparoscópica sin complicaciones, como hallazgo riñón derecho de 10 por 8 por 6 centímetros, con tumor dependiente de segmento medio de 7 por 4 por 3 centímetros, 2 ilios, cada uno con una arteria, un uréter y una vena. Aquí tenemos una imagen macroscópica del riñón con el tumor. Reporte de patología, documento un leiomyosarcoma de alto grado de 4.5 por 4.5 por 4 centímetros, con 4 a 9 mitosis en 10 campos de seco fuerte, necrosis de 25% que infiltra cápsula renal y la grasa del hilio renal. No se observa permeación vasculolinfática, parénquima renal residual con infiltrado focal inflamatorio crónico con daño tubular intersticial leve. Por hallazgo histopatológico es enviada a centro oncológico, donde se realiza una revisión de laminillas. Se documenta nuevamente un leiomyosarcoma de alto grado, se realizan pruebas de inmunohistoquímica, neoplasia positiva para actina de músculo liso y H. Caldesmund, negativa para proteína S100 y KI67. Aquí tenemos una imagen microscópica del tumor, se observa importante mitosis, fascículos de células fusiformes con citoplasma eosinofílico, marcado pleomorfismo y necrosis focal. Positivo para actina de músculo liso, para H. Caldesmund, y negativa para KI67 y proteína S100. Se solicitó una tomografía contrastada para descartar residuo tumoral. En su tomografía no se documenta actividad tumoral a nivel pulmonar, óseo, hepático, ganglionar. En este paciente se integra el diagnóstico del leiomyosarcoma renal de alto grado, PT3A, N0, M0 sin recurrencia local ni metástasis. Posteriormente se solicita la valoración por el servicio de oncología médica, quienes comentan no es candidata a quimioterapia dada la ausencia de actividad metastásica, y por el servicio de radioterapia, paciente con alto riesgo de complicaciones, por lo que no es candidata también. En cuanto a la revisión bibliográfica, los leiomyosarcomas se originan particularmente del tejido muscular. Son tumores muy agresivos con tendencia a recurrencia local y a metástasis temprana por vía hematógena. Moazán y colaboradores han propuesto que estos tumores se originan de los vasos intrarrenales de fibras de músculo de la pelvis renal o de la cápsula renal. Representa solo el 0.1 al 0.5% de todas las neoplasias renales malignas primarias. Es el sarcoma renal primario más común de todo el tracto genitourinario, 50-60%. Mayor frecuencia en mujeres de 60 años. Generalmente tiene un curso agresivo. La causa de predominio femenino y del lado derecho no se conoce completamente, podría ser debido a genes ubicados en el cromosoma X. La presentación clínica comúnmente es dolor en flanco, tumor palpable y hematuria, que lo hace indistinguible de un cáncer renal convencional. Los estudios de radiodiagnóstico de elección son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, no se han registrado los elementos que permitan la clara diferenciación con otro tipo de neoplasias renales, por lo que el examen histopatológico y las pruebas de inmunohistoquímica precisan el diagnóstico. En cuanto a la inmunohistoquímica, positivos para actina de músculo liso y H. Caldesmund, y raramente son positivos para queratinas. Hay pocas publicaciones respecto al tema, la mayoría de reportes de casos, solo 2 series de casos importantes, Miller con 27 casos donde no realizaron inmunohistoquímica y Derup con 10 casos. En el primero es un estudio multiinstitucional, retrospectivo, que abarca de 1986 a 2009, 27 casos.
de los cuales 11 son hombres, 16 son mujeres, un rango de edad de los 22 a los 85 años, con una mediana de 58, localizados en riñón derecho en 16 casos y 11 en el izquierdo, y con un tamaño que va de los 4 a los 26 centímetros, con una mediana de 13. Solo se hizo seguimiento en 20 casos, promedio de 2.8 años, de los cuales en el 90% presentaron metástasis a distancia. 12 casos fueron a pulmón, 8 casos a hígado, 4 casos a hueso. 75% murieron por el tumor. Las conclusiones del estudio: todos los casos fueron grado 2 o 3, considerados como alto grado. La mayoría de los pacientes desarrollaron metástasis y murieron por el tumor, mujeres y en el riñón derecho. El segundo estudio también es un estudio multiinstitucional, retrospectivo. De forma inicial fueron 17 casos, 7 de ellos fueron reclasificados, solo dejando 10, de los cuales 3 fueron hombres, 7 mujeres, un rango de edad de los 40 a los 75 años de edad, una mediana de 58, muy similar al estudio previo. 6 localizados en el riñón derecho, 3 en el izquierdo, 1 no estaba especificado. El tratamiento inicial en todos los casos fue una nefrectomía radical. La información del seguimiento estuvo disponible para 9 pacientes. Un paciente tuvo metástasis en el momento del diagnóstico, 4 desarrollaron metástasis y 2 tenían enfermedad recurrente. 5 de los 9 murieron de enfermedad. 2 pacientes estaban vivos sin evidencia de enfermedad después de 19 y 60 meses. Y 2 pacientes estaban vivos con enfermedad después de 48 y 56 meses. Comparando el resultado con el grado del tumor, el paciente con grado 1 del tumor estaba vivo sin evidencia de enfermedad. De 5 pacientes con tumor de grado 2, 2 murieron de enfermedad, 1 estaba vivo sin evidencia de enfermedad y 1 estaba vivo con enfermedad y otro con enfermedad extensa. 3 de los pacientes con grado 3 murieron por la enfermedad. En el perfil de inmunohistoquímica todos fueron positivos para la actina de músculo liso y para Chikaldes-Moon y negativos para las citoqueratinas y la proteína S100. Aquí tenemos una tabla con reporte de casos ya aislados con resultados semejantes a los estudios previamente comentados. En cuanto al tratamiento, los leiomyosarcomas son lesiones cuyos aspectos clínicos y patológicos aún no son entendidos con claridad. A pesar de un pronóstico adverso, la opción terapéutica primaria es la resección quirúrgica con márgenes amplios, que puede ser complementada con radioterapia o quimioterapia, teniendo en cuenta que una proporción significativa de los leiomyosarcomas agresivos tienden a recurrir localmente. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, Maki y colaboradores, en un estudio de 34 pacientes con leiomyosarcoma metastásico, administraron gencitabina y docetaxel. Hubo una respuesta completa solamente en 3 pacientes y parcial en 15, con una tasa global de respuesta del 53%. En cuanto al pronóstico, pocas series lo estudiaron. Los estudios que sí lo realizaron reportaron una supervivencia global media de 25 meses, 25% de supervivencia general a los 5 años, y uno de los factores que impactó en la supervivencia global fue la edad al diagnóstico. Como conclusión, se trata de un tumor con alto potencial metastásico. En general presentan características morfológicas de alto grado y su pronóstico es sombrío pese a un tratamiento multimodal. Gracias. Le agradecemos al doctor Carlos Esteban y pedimos que pase el doctor Uziel Francisco Rodríguez Muñoz para que nos hable de su caso, que es leiomyosarcoma escrotal. Muchas gracias. Paso. ¿Me lo puedes poner, por favor? ¿Me lo puedes poner? Hay que cerrar esto, hay que cerrar, ¿no? Buenas noches, yo soy el doctor Uziel Francisco Rodríguez Muñoz y voy a presentar el caso clínico de hoy. Se trata de un masculino de 39 años de edad, es originario de Guadalajara, Jalisco, como ocupación es técnico en laboratorio. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, padre con hipertensión arterial sistémica. Dentro de los antecedentes personales no patológicos destaca únicamente tabaquismo positivo desde los 18 años de edad hasta la actualidad a razón de 3 cigarrillos al día, etilismo negado y desconoce el hemotipo. No refiere antecedentes personales patológicos de importancia ni enfermedades crónico-degenerativas.
Su padecimiento actual: inició su padecimiento 2 años previo a su valoración inicial, con aumento de volumen escrotal derecho de lento crecimiento, con una lesión semimóvil de 8 por 9 centímetros. Malestar general inespecífico, refería a 2 cuadros de disuria en este tiempo, sin síntomas de vaciamiento y almacenamiento urinario. Pérdida de peso sin cuantificar, no intencionada y pues no cuantificada. En cuanto a la exploración física, signos vitales estables, normales. Y así es como recibimos al paciente. Pene no circuncidado, prepucio retráctil, meato central y amplio, ambos testículos en bolsa, lesión de aproximadamente 8 por 9 centímetros. Era una lesión fija, semimóvil, pétrea, adherida a planos profundos. A la exploración inguinal bilateral no palpamos ganglios y tampoco estaba comprometido el cuerpo o la cabeza del glande. Dentro de los laboratorios, aparentemente todos normales, solo destaca la presencia de monocitosis, lo que nos habla de un proceso crónico. Examen general de orina normal. Nos apoyamos de gabinete en una tomografía en corte axial, abdominopélvica en fase simple. Destaca la presencia de una imagen redondeada, bien circunscrita en hemiescroto derecho, con lobulaciones anteriores. Hicimos el diagnóstico prequirúrgico de un tumor de escroto y proyectamos una cirugía de una resección amplia del tumor escrotal. Les paso a continuación las imágenes. El abordaje: hicimos una incisión hemiescrotal derecha ampliada, como se muestra en la imagen, y los hallazgos que más adelante les voy a presentar. Profundos. Nos apoyamos en superficial, se aprecia una lesión, un tumor capsular, dependiente fibrótico, de coloración hiperpigmentada, café, y de la pieza quirúrgica. Llama la atención que tiene imágenes de un tumor. Esto lo da por la hipercelularidad, el pleomorfismo severo y las mitosis de 3 a 5 por campo de 40 por. Utilizamos proteína MDM2 y lactina de músculo liso, que son los marcadores. La característica son estas células fusiformes con núcleo que pues, nos hablan de características agresivas del lado de su paciente. En cuanto a la revisión bibliográfica, son muy pocos los casos documentados de este tipo de tumores. Se habla más sobre todo de tumores paraescrotales. Sin embargo, leiomyosarcoma de tipo escrotal son pocos. Los sarcomas, hablando en general, son un grupo heterogéneo de tumores muy raros que se originan de tejidos adultos del mesodermio embrionario. Constituyen menos del 1% de los tumores sólidos. Incluyen los originados en hueso, tejidos blandos y ciertos de origen neuroendocrino. Como no todos los sarcomas tienen una imagen típica, por eso es necesario apoyarnos de técnica permático epidídimo, siendo excepcional su localización en la piel escrotal. Desde el año 2004 hasta el 2015 y encontramos estas revisiones. Se presenta clínicamente como una lesión sólida, herida generalmente a planos profundos e indolora. Es por eso el tiempo de evolución. El paciente puede durar 2 años, 3 años, 1 año y la lesión va creciendo poco a poco. Generalmente no se dan cuenta y ya llegan cuando es un tumor agresivo. Su diagnóstico es exclusivamente anatomopatológico y el crecimiento puede variar desde 2 centímetros hasta 9 centímetros. La estrategia de seguimiento se adecua al riesgo individual, aunque es sabido que la recaída ocurre con mayor frecuencia de los 24 primeros meses a los 36, metástasis a distancia. La supervivencia para pacientes diagnosticados con leiomyosarcoma se encuentra del 30 al 50% a 3 años, 64% de supervivencia a 5 años y en la literatura solo se han reportado pocos casos de leiomyosarcoma escrotal. Gracias. Agradecemos al doctor Uziel Francisco por su caso presentado. El día de hoy el formato va a ser un poco diferente. La ponente, que es la doctora Vanessa Cortés, estará de forma remota. Ella nos va a presentar la importancia de una prescripción temprana
nuevos datos para tratamiento de LUTS y HPV. ¿Sí? La doctora es uróloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Colombia, cuenta con un diplomado en sexología clínica por el Hospital de San José de Bogotá, cursa una maestría en economía y política de salud en la London School of Economics y es miembro activo de la Asociación Europea de Urología y de la Confederación Americana de Urología. La dinámica para las preguntas va a ser un poco diferente. Se va a dar la plática y ya casi al finalizar la ponencia de la doctora, va a haber al lado quien tiene unos papelitos para que quien tenga preguntas las anoten, las pasemos y se las escriban a la doctora y al final ella nos pueda responder las preguntas que haya. ¿Sí? Entonces, si podemos empezar, por favor, si... Bueno. Bueno, muy buenas noches a los colegas del Colegio Mexicano de Urología, sección centro. En nombre propio de GlaxoSmithKline les quiero agradecer enormemente esta oportunidad de permitirnos acompañarlos en su reunión. Y básicamente esta noche quiero presentar y hablar con ustedes de un tema que es sumamente frecuente en nuestra consulta y es ¿qué tenemos nuevo? ¿Qué evidencia nueva tenemos relacionada con el tratamiento farmacológico de los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna y síntomas del tracto urinario inferior? Particularmente tengo unos datos nuevos que presentarles relacionados con la terapia combinada de dutasteride y tamsulusina, particularmente de Duodart, y mostrarles la nueva publicación que presentamos en el Congreso Europeo de Urología ahora en marzo y que recientemente, posteriormente, se publicó en el World Journal of Urology y que sé que va a ser de su interés. En realidad, en Glaxo estamos muy interesados y muy comprometidos con el constante desarrollo de información científica relevante relacionada con nuestras moléculas y sé que esta información va a ser de su interés. Bueno, mi nombre es Vanessa Cortés, yo soy uróloga en Colombia. Trabajo como directora médica global para GlaxoSmithKline de urología. Y hoy el tema que vamos a tratar tomará aproximadamente 30 minutos seguidos de una sesión de preguntas y respuestas en la cual espero pues todas sus inquietudes o comentarios sobre un tema que es realmente nuevo. Bueno, en primer lugar, quiero empezar hablándoles de cómo hay algunos datos retrospectivos que particularmente provienen de los análisis de bases de datos institucionales hospitalarias, preguntándose si en aquellos pacientes que son candidatos a terapia combinada con Duodart, vale la pena empezar desde el inicio del diagnóstico, cuando uno ya tiene claro que el paciente es candidato para esta terapia, o si se puede demorar un poquito. Es lo que en algunos países llaman terapia escalonada y que es muy, muy frecuente realmente, es realmente lo que solemos hacer en la práctica clínica, que es empezar con un alfa bloqueador para el alivio de los síntomas del paciente y en, no sé, 1, 2, 3 meses, dependiendo de las características del paciente o de los laboratorios pendientes que tengamos que solicitar, se adiciona el dutasteride. Eso es lo que, como les digo, no sé en México, pero en algunos países lo llaman terapia escalonada y básicamente son los administradores en salud quienes inicialmente han estado interesados en indagar si ese inicio temprano o tardío tiene algún impacto en el número de eventos médicos, es decir, de complicaciones, de eventos asociados a progresión de la enfermedad y, por supuesto, en costos relacionados con salud. Entonces, así es que empiezan a aparecer esta serie de datos como esta que ustedes pueden ver acá. El primero en la columna anaranjada es un estudio americano y el segundo es un estudio en Italia, en el cual ustedes pueden ver cómo los pacientes en quienes se demora el inicio de la combinación para efectos de estos estudios, la demora es un mes. Son pacientes que toman alfa bloqueador y al mes, a los 30 días, se inicia el dutasteride, cosa que
pues es un periodo corto de demora, ya vamos a hablar un poquito más de cuál es una demora significativa o no, se empiezan a dar cuenta que el porcentaje de eventos de progresión clínica en los pacientes en quienes se demora esa combinación es mayor, suelen tener más complicaciones asociadas a la enfermedad cuando se evalúa de forma retrospectiva. Y aunque los costos de farmacia son un poco superiores en los pacientes en quienes se hace el inicio temprano, al final realmente los costos asociados al manejo de la enfermedad son menores para quienes se hace ese inicio temprano. Entonces, como les digo, son realmente los administradores en salud quienes empiezan a preguntarse si realmente vale la pena esta discusión de si el manejo temprano o tardío, por lo menos desde el punto de vista de costos y de eventos asociados a la enfermedad. Adicionalmente, hay otro estudio un poquito más reciente, también americano, muy interesante, con un número muy importante de pacientes, que lo ven acá en mi diapositiva, 13.500 pacientes evaluados de forma retrospectiva. Vuelvo y les repito, estas son bases de datos de atención médica, en el cual se empieza a ver también que no solamente desde el punto de vista de costos, sino ya hablando desde el punto de vista de interés clínico, el retraso en la adición del inhibidor de la 5-alfa reductasa al alfa bloqueador aumenta efectivamente la probabilidad de presentar progresión clínica, retención urinaria y cirugía, independientemente del nivel de PSA de estos pacientes. Esto son hallazgos interesantes, pero vale la pena tener el contexto de que desde el punto de vista del análisis crítico de la evidencia, pues estamos hablando de análisis retrospectivos y de bases de datos. No tenemos a la fecha estudios juiciosos, prospectivos, aleatorizados, con un tiempo de seguimiento ideal para poder evaluar estos desenlaces. Y un tiempo de seguimiento ideal es alrededor de unos 5 años, más o menos 4 o 5 años, para ir viendo la probabilidad de eventos de progresión en el tiempo. Adicionalmente, nosotros en GlaxoSmithKline, cuando empezamos a hacer también la recolección de datos para nuestros estudios fase 3 para la aprobación de dutasteride, desde ese momento empezamos a ver esto que ustedes ven acá, y es que uno de nuestros estudios críticos fase 3 fue un estudio en el cual se aleatorizaron pacientes a dutasteride o placebo por 2 años, y después de 2 años todos los pacientes pasan a recibir placebo. Y si ustedes se fijan en la gráfica, fíjense cómo al final del periodo de seguimiento, realmente los pacientes que iniciaron con dutasteride desde el día 0 tienen una mejoría un poquito superior de síntomas respecto a aquellos pacientes en quienes se inició con placebo y después pasan a dutasteride. Así que desde ese momento empezamos a ver que aparentemente sí hay un efecto como aditivo, como acumulativo de la terapia combinada cuando se comienza desde la forma más temprana posible. En este momento, o para el momento de esta publicación, son publicaciones ya del 2004, no teníamos claro exactamente cuál es ese rango para definir si el inicio es temprano o tardío, y ya vamos a hablar un poquito de eso. A pesar de estos datos, que les digo son institucionales principalmente y asociados a los costos de la enfermedad y las complicaciones asociadas a la enfermedad de forma retrospectiva, las tendencias de tratamiento farmacológico en hiperplasia siguen siendo básicamente manejar a los pacientes con alfa bloqueador. No hay todavía como una conciencia clínica muy importante de seguir con juicio las recomendaciones de las guías, particularmente de la guía europea, que es, pues nosotros sabemos, la más actualizada, la que se suele actualizar y revisar de forma anual. Y fíjense cómo en este estudio publicado en el 2016, es un estudio canadiense, se ve como la tendencia en realidad de tratamiento en los pacientes con hiperplasia suele ser manejarlos con monoterapia y con alfa bloqueador. Yo creo que aquí la discusión no es si iniciar con alfa bloqueador, eso no tiene duda. Todos nosotros empezamos en este tipo de pacientes con alfa bloqueador en el inicio, por todas las razones que ya conocemos. Aquí la preocupación es si los pacientes realmente con riesgo de complicaciones por la enfermedad están siendo mantenidos, o sea, se sostiene el tratamiento en el tiempo solamente con alfa bloqueador. Eso es realmente la preocupación principal. Y bueno, otro punto que yo agregaría aquí es durante el tiempo en el cual uno no lo ha llevado a cirugía. Aquí no vamos a discutir o no si se trata de llevar a los pacientes o no a cirugía. Obviamente el criterio quirúrgico siempre va a primar, pero durante ese periodo en el cual
van a estar con tratamiento farmacológico, nos debemos preguntar si realmente el paciente está con el mejor tratamiento posible y preguntarnos si varios de nuestros pacientes no están siendo si no se sostienen solamente con monoterapia con alfa bloqueador en el tiempo, lo cual realmente ya sabemos trae desenlaces adversos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta las guías europeas. Recomiendan que se ofrezca la opción de tratamiento con terapia combinada a los pacientes con hiperplasia prostática benigna que tengan criterios de riesgo de progresión. Los datos de estudios clínicos muy robustos que han sido realmente estudios pivotales en la historia de la urología muestran que la terapia combinada realmente reduce significativamente el riesgo de progresión clínica versus la monoterapia con alfa bloqueador. Y lo que sí sabemos de datos todavía un poco débiles desde el punto de vista epidemiológico es que retrasar el tratamiento con la combinación puede reducir los beneficios a largo plazo. Y recordar que a pesar de esta evidencia, los pacientes todavía siguen siendo manejados principalmente con alfa bloqueador y eso es algo que deberíamos replantear y tener en cuenta. Entonces, como les comentaba en Glaxo, nosotros siempre estamos muy comprometidos en acompañar a nuestros colegas, en seguir trabajando de la mano de nuestros colegas para generar nueva información clínica que nos pueda responder algunas dudas que tenemos en el día a día. Sin embargo, sabemos, y para nosotros, yo creo que para todos nosotros como clínicos es claro que la investigación en salud realmente es complicada. Estas son moléculas que, por lo menos dudar, ya es una molécula que tiene un grado de madurez importante y volver a hacer estudios grandes, como por ejemplo nuestro gran estudio COMBAT, que tiene casi 5.000 pacientes con un seguimiento a 4 años, es difícil. Es difícil, estos estudios toman tiempo, son sumamente costosos, es complejo volver a entrar en esta dinámica de estudios tan masivos, de tal forma que hemos pensado que tenemos que contemplar métodos innovadores de generación de evidencia, sobre todo aprovechando nuestra gran base de datos de los pacientes que hemos incluido en los estudios fase 3 y fase 4 con DuoDART. Tenemos una base de datos muy interesante, la cual se puede revisar, reevaluar y a través de métodos innovadores de generación de evidencia podemos llegar a responder algunas preguntas de interés clínico. Entonces, una pregunta interesante es, bueno, desde el punto de vista clínico, ¿sí vale la pena el inicio temprano o ahondar en el inicio temprano de la terapia combinada? ¿Y qué es temprano? Y la otra pregunta, por supuesto, vital es, ¿cuáles son los desenlaces de interés en el largo plazo? Yo creo que para todos nosotros el desenlace más importante es la prevención de complicaciones. Por ahora, esta publicación que les quiero mostrar que hicimos en el Congreso Europeo y posteriormente se publicó en el World Journal of Urology, habla particularmente de cómo el inicio temprano o tardío de la combinación tiene un impacto en los síntomas en un periodo de seguimiento a 4 años, pero más adelante vamos a ver, estamos todavía continuamente invirtiendo en investigación, en el reanálisis de estos datos para saber cuál es el impacto que tiene en retención urinaria aguda y cirugía en el tiempo de seguimiento. Entonces, yo estoy aquí mirando mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Entonces, a partir de los datos y de la base de datos que tenemos de nuestros pacientes en GSK, permítanme un segundito, por favor, ajusto aquí mi pantalla. Un segundo. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces a partir de nuestra base de datos, aquí les quiero mostrar, tenemos la probabilidad de desarrollar lo que se llama un modelo medicamento-enfermedad. Estos son, como les digo, es una metodología nueva, no es muy frecuente, pero que está bien validada, por ejemplo, por la FDA, para recibir información relacionada, por ejemplo, para la aprobación de una nueva indicación de un medicamento. ¿Qué son los modelos medicamento-enfermedad? Estos son modelos que nos permiten caracterizar la enfermedad en el tiempo con base en los datos que ya existen. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos una base de datos de 15.000 pacientes con EPOC, los modelos medicamento-enfermedad nos permiten evaluar de forma retrospectiva cómo se comportan estos pacientes en el tiempo, qué tipo de características clínicas tienen y cómo se comportaron en un X o Y periodo de seguimiento y sobre todo cómo respondieron a un tratamiento A, B o C.
Entonces, esto es lo que se llaman modelos medicamento-enfermedad. Nos permiten un análisis de una base de datos existentes con unas características claras de pacientes y nos permiten como ver, no solamente gráficamente, sino tener una expresión gráfica en el tiempo de cómo se comportó esta enfermedad, ¿sí? Cómo respondieron los pacientes a X, Y o Z medicamento y qué características clínicas tienen. Entonces, fíjense que es una forma muy valiosa de volver a revisar la información que ya tenemos y conocer un poquito más de la enfermedad. Estos modelos medicamento-enfermedad se basan en lo mejor que hay en la evidencia. Entonces quiero que vean esta pirámide de la evidencia, la cual nos muestra cómo de toda la información que nosotros leemos en PubMed y en nuestras bases de datos, hay mucha que de pronto no tiene la mejor robustez, pero a partir de toda esta serie de estudios se va generando una punta de evidencia que es la más valiosa y es básicamente, por ejemplo, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Estos modelos medicamento-enfermedad tienen lo que se llama una aproximación metaanalítica, o sea, nos basamos en los datos de, por ejemplo, una especie de metaanálisis o revisión sistemática para poder obtener esta representación gráfica y esta comprensión de cómo se comporta la enfermedad en el tiempo y cómo respondieron los pacientes a los diferentes medicamentos en el tiempo. Así que fíjense que tiene que basarse en información muy seria, muy robusta y eso pues a nosotros nos ayuda mucho para confiar un poco más en la toma de decisiones con base a esta información. Ya hay varios modelos medicamento-enfermedad en otras áreas terapéuticas, sobre todo particularmente en el caso del sistema nervioso central. Los invito a que tengan en cuenta este tipo de metodología, modelos, medicamento, enfermedad. No es fácil la traducción en español, esta es una traducción que yo le he dado, pero se llaman Drug Disease Models en inglés y la razón por la cual se les recomiendo es porque es una metodología cada vez más aceptada a nivel académico y a nivel regulatorio y nos van a llegar más estudios con esta metodología en urología. Yo incluso me atrevo a pensar que, por ejemplo, para cáncer de próstata puede ser una metodología supremamente valiosa. ¿Cuáles son las fortalezas de estos modelos medicamento-enfermedad que también se llaman predictivos? Porque, claro, nos ayudan a ver, digamos que el objetivo más importante de estos modelos es que nos permitan, por ejemplo, identificar qué factores pueden predecir la el potencial de complicaciones o la respuesta a los medicamentos. Entonces, por eso también se llaman modelos predictivos. ¿Qué fortalezas tienen? Primero, son muy simples. Realmente, como les digo, básicamente se trata de reanalizar una base de datos, sacar la mejor información posible y entender de forma, por decirlo de alguna manera, gráfica, cómo se comporta la enfermedad en el tiempo y cómo responde a las alternativas de tratamiento. Nos permite conocer un abanico de posibilidades de respuesta al tratamiento en una fracción de tiempo muy corta, porque esto es, como les digo, es un reanálisis estadístico, no nos toca volver a hacer todo el estudio clínico con toda la complejidad que esto implica, y sobre todo, importantísimo, nos permite establecer relación entre variables, lo que les digo, qué variable nos va a ayudar a predecir mayores complicaciones por la enfermedad o mayor o menor respuesta al tratamiento médico. Entonces, estos modelos predictivos pueden ser realmente muy, muy útiles. Se pueden actualizar de forma periódica en la medida en que salga nueva información de estudios clínicos aleatorizados y potencialmente podrían, pues esto ya es hilar muy fino, pero potencialmente nos pueden ayudar a nutrir, por ejemplo, aplicaciones, nomogramas que nos permitan evaluar las diferentes variables de los pacientes para ver comportamiento, bien sea de la enfermedad o respuesta al tratamiento en el tiempo. ¿Qué limitaciones tienen? Es muy importante cuando nosotros analicemos estos modelos que nos puedan llegar en el futuro. Algunos se basan en estudios que tienen periodos muy cortos de tratamiento para el contexto de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, obviamente un estudio, por ejemplo, de 2 años en cáncer de próstata podría ser muy corto dependiendo del objetivo que se esté evaluando. Entonces, tenemos que ver que el periodo de seguimiento de los estudios en los cuales se basa sea bueno. Ojo al sesgo, porque los resultados usualmente se basan en un segmento muy específico de pacientes. Entonces nos toca ver que el modelo que estamos evaluando se basa en estudios con una población homogénea. Eso es lo ideal, no una población muy heterogénea, porque obviamente pues, los resultados pueden variar mucho como en cualquier análisis estadístico. Y por supuesto la rigurosidad científica y metodológica, que a veces uno no ahonda mucho en eso, pero sí para su tranquilidad les quiero decir que ya existen guías y sobre todo, por ejemplo,
Por ejemplo, ISPOR, que es la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación, lo que se llama Outcomes Research, ya tiene estándares para la evaluación de este tipo de modelos. Entonces, los epidemiólogos también se tratan de basar en esos estándares que establecen las sociedades científicas o la FDA para producir y publicar estos modelos. Nosotros hemos publicado este primer modelo que lo presentamos en el Congreso Europeo de Urología en marzo en la sesión de pósters guiados y tuvimos una muy buena acogida por parte de la asistencia. ¿Y cómo es nuestro modelo? Entonces, nosotros tenemos una base de datos con más de 10.500 pacientes en Glaxo. Estos son todos los pacientes que han sido estudiados en los estudios fase 3 y fase 4 de DuoDart. Esto es algo que a nosotros siempre nos debe resonar porque las moléculas originales tienen este respaldo detrás, esta historia y como este legado de investigación que nosotros siempre estamos siguiendo de forma muy juiciosa. Entonces tenemos casi, bueno, en realidad yo creo que alcanzan a ser más de 11.000 pacientes, pero para efectos de este análisis tomamos 10.238 pacientes, para ser exacta, de los estudios fase 3 y fase 4 de dutasteride, aquellos estudios con los que primero logramos la aprobación de dutasteride y después pues nuestro estudio pivotal, que es el estudio COMBAT, que es con la combinación. Con estos 10.238 pacientes lo que hicimos fue construir un modelo predictivo. Este es el póster que básicamente presentamos en el Congreso Europeo, se los quería mostrar, de pronto alguno de ustedes nos pudo acompañar en esta sesión. Y desarrollamos una fórmula matemática que es el modelo, mostrando cómo en 4 años de seguimiento, 4 años para los pacientes tratados con dutasteride o con combinación, 2 años para los pacientes tratados con placebo, cómo en esos 4 años de seguimiento se comporta el IPSS de cada uno de los grupos de pacientes de acuerdo a su asignación de tratamiento, entonces tamsulosin, y cómo se comporta el tiempo en quienes reciben dutasteride o la combinación desde el inicio. Eso se hace a través de una fórmula matemática que se las quiero mostrar acá, permítame un segundo. No quiero complicar mucho el tema, pero para mostrarles cómo básicamente esta fórmula es evaluar un delta de IPSS. Vemos cómo se comporta a la asignación de tratamiento, cómo se va comportando en el tiempo. Podemos medir el IPSS, cómo se comporta a los 3 meses, a los 6 meses, o cómo se comportó en el estudio clínico a los 12 meses, a los 48 meses. Y eso nos permite no solamente caracterizar la trayectoria de IPSS de cada uno de los 10.300 pacientes y con base a eso ya homogeneizar un poco en grupos cómo es ese comportamiento de síntomas en el tiempo. Importantísimo, nuestra base de datos es sumamente homogénea y quiero mostrarles esta gráfica. Fíjense cómo el promedio de pacientes de estos 10.300 pacientes, el promedio de edad es de 66 años, el PSA promedio es de 4, el volumen prostático es de más o menos 55 gramos, ese es el promedio, el IPSS de base, dado que todos estos pacientes son pacientes con síntomas moderados a severos. Tenemos solamente un cambio en el criterio de inclusión en 2 estudios. En la mayoría de nuestros estudios el criterio de inclusión es mínimo un IPSS de 12, pero tuvimos un estudio clínico en el cual incluimos pacientes desde 8 de IPSS, que es el estudio CONDUCT, pero todos nuestros pacientes tienen síntomas moderados a severos con un IPSS de base promedio en 16 y la duración de los síntomas promedio es de más o menos 5 años. Entonces fíjense cómo esta base de datos es homogénea, los criterios de inclusión de nuestros estudios han sido siempre los mismos, entonces esto nos permite tener una base de datos de pacientes con hiperplasia en riesgo de progresión y complicaciones asociadas a la enfermedad, lo cual es muy valioso porque es realmente la población en la que más nos interesa ver desenlaces del tratamiento farmacológico. Como les decía, cada uno de estos punticos que ustedes ven acá es un paciente y cómo está su IPSS en el tiempo. Entonces, esto nos permite, después de un análisis matemático de estos 10.300 pacientes, revelar de forma gráfica cómo se comporta el IPSS en el tiempo, dependiendo de los diferentes subgrupos, si el grupo de pacientes recibió placebo, tamsulosin, dutasteride o la combinación desde el inicio, y ver realmente en quiénes el comportamiento del IPSS en el tiempo es mejor. Y encontramos lo siguiente. Lo primero que a mí me parece sumamente interesante y que creo que es una contribución interesante al entendimiento de la enfermedad es que
Los perfiles de IPSS se fueron agrupando como sí, se fueron agrupando y eso que nos permitió mostrar percentiles. Fíjense ustedes cómo nosotros estamos como médicos muy acostumbrados a los percentiles. Nosotros vemos como, por ejemplo, en el percentil 50, quiero que van aquí la barra de la mitad, vemos el paciente clásico. Este es el paciente típico que con placebo, fíjense cómo evolucionan los síntomas. Vamos a ver aquí mi flechita en el tiempo. Fíjense cómo el paciente inicialmente como que mejora un poquito los síntomas y esto también me parece interesantísimo. Este es el efecto placebo. Eso que ustedes ven que disminuye el IPSS y luego aumenta, es el efecto placebo porque todos estos pacientes fueron pacientes de estudio clínico doble ciego y luego el IPSS empieza a empeorar, por supuesto, empieza a empeorar un poquito. Este es el percentil 50, típico, ¿sí? Pero hay un percentil, ustedes ven en la consulta que hay pacientes que empeoran muy lentamente y es prácticamente el paciente en el cual uno puede tenerlo con alfa-bloqueador durante mucho tiempo y es un paciente que no se complica y que realmente el empeoramiento, por ejemplo, de síntomas o las complicaciones son raras, pero hay otros pacientes que evolucionan muy rápido. Y uno les pone un alfa bloqueador y en poco tiempo están en retención o están empezando a hacer un empeoramiento severo de síntomas y ni hablar de otro tipo de complicaciones que hizo una hematuria, en fin. El tema es, nosotros no podemos saber al momento de ver al paciente quién va a empeorar rápido y quién no. Es probable que este tipo de análisis nos vaya permitiendo asociar esas variables para entender qué paciente va a progresar más rápido y cuál no. Y potencialmente también a quién deberíamos, por ejemplo, operar más rápido o no. Y qué pacientes nos van a responder mejor al tratamiento. Entonces, fíjense como de entrada, desde el punto de vista de descripción de la historia natural de la enfermedad, ya podemos caracterizar pacientes que empeoran, que progresan rápidamente y que progresan lentamente. Rápidamente acá, lentamente acá. Y el percentil 50, que es el paciente típico. Después, entonces, pudimos ver qué pasa cuando se les adiciona la tamsulosina. Porque aquí tuvimos pacientes de un estudio clínico en el cual los dejábamos en observación y se iba adicionando tamsulosina si los síntomas no mejoraban con recomendaciones sobre el estilo de vida. Entonces, fíjense lo que pasa en los pacientes cuando se adiciona la tamsulosina, cómo mejora, por supuesto, y cómo baja esa trayectoria de IPSS mejora. Pero fíjense algo muy interesante. Miren lo que les digo, en un paciente que progresa lentamente, las curvas se parecen, mientras que fíjense cómo en el paciente que progresa rápidamente, cómo las curvas se separan un poco, pero es un paciente que al final del seguimiento realmente tiene un IPSS muy malo. Entonces, estos son potencialmente los pacientes que se van a complicar a pesar de tener su tratamiento con alfa bloqueador, con monoterapia. Miren lo que pasa cuando se ve la trayectoria del IPSS en pacientes con terapia combinada. Fíjense cómo aquí sí se puede ver cómo la terapia combinada tiene un impacto importante en la separación de las curvas y cómo incluso en los pacientes que tienen una progresión más rápida, fíjense cómo esa separación de las curvas es más marcada. El impacto de la terapia combinada en el comportamiento de la enfermedad, hablando solamente de IPSS, es mucho mejor, es más positivo y fíjense cómo estos pacientes con terapia combinada tienen un comportamiento mucho más positivo de síntomas, o sea, los síntomas mejoran de una forma más marcada. Entonces, este fue lo que nos permitió ver el modelo. Nos permitió caracterizar la trayectoria individual de IPSS de cada uno de los pacientes y después agruparlos en segmentos de pacientes que nos permitió conocer percentiles de progresión de enfermedad y de cómo se comportan respecto a la respuesta al tratamiento. Con estos datos y con esta fórmula matemática que hicimos, con los modelos medicamento-enfermedad lo que se hace clásicamente es lo que se llama simulación de estudios clínicos. Pero quiero darles la tranquilidad de que esta simulación no implica inventarse datos, simplemente es usar los datos de los estudios que, como les mostré, ya tenemos, en este caso nuestra base de datos de 10.300 pacientes, y con esta fórmula matemática entonces empezamos a simular un estudio clínico usando los diferentes datos de cada uno de los brazos de tratamiento para ver, en este caso, en nuestro caso en particular, lo que queríamos averiguar es qué es mejor, si es mejor el inicio temprano o tardío de la terapia combinada y qué es temprano y qué es tardío, en qué momento se empieza a ver realmente la diferencia clínicamente significativa con base al análisis de esta base de datos tan importante. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: crear un estudio clínico con 7 brazos virtuales de tratamiento, pacientes a quienes solo se les da tamsulosina durante el periodo de seguimiento, los 4 años de seguimiento, pacientes en quienes se empezó
dutasteride y tamsulosina desde el inicio, particularmente estos son pacientes de Glaxo, son pacientes que recibieron nuestro dutasteride o la combinación de dutasteride, o sea, abordar o dudar en el tiempo. Tercero, pacientes que reciben tamsulosina y se les inicia el dutasteride al mes, después tamsulosina y se les inicia dutasteride a los 3 meses, a los 6, 12 y 24 meses. Y vemos al final del tiempo de seguimiento cuál es el comportamiento en términos de síntomas, realmente a quién le va mejor. El objetivo primario de este estudio fue ver el porcentaje de pacientes que alcanzaban una mejoría clínicamente significativa en el IPSS a 48 meses de seguimiento. Esto es una reducción de más del 25% del IPSS. Pero también evaluamos cómo se comportaba la reducción del IPSS si ya uno le cambia no al 25%, sino al 35, 50 y 75% de reducción del IPSS en el tiempo. Pero nuestro objetivo primario fue ese. ¿Quiénes alcanzan un mayor porcentaje de respuesta clínicamente significativa en el tiempo dependiendo del inicio de la terapia? Y fíjense lo interesante. En realidad, los pacientes que inician con la terapia combinada tienen una respuesta clínicamente significativa en un 77% en el periodo de seguimiento, versus los que solo reciben tamsulosina alcanzan un 63% de respuesta clínica en el periodo de seguimiento. Pero cuando empezamos a ver el momento diferencial de inicio de la terapia combinada, iniciar con tamsulosina y ponerle dutasteride al mes no cambia nada respecto a iniciar la combinación desde el inicio. No fue estadísticamente significativa la diferencia. A los 3 meses no fue estadísticamente significativa versus iniciar la combinación desde el inicio, pero a partir de los 6 meses se empieza a ver una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, los pacientes que son candidatos a terapia combinada deberían recibir la combinación por lo menos en los primeros 6 meses de evaluación. Si uno empieza el dutasteride después de 6 meses de haber recibido tamsulosina, al final de estos 4 años de seguimiento, el porcentaje de respuesta clínica no es igual. Y aquí quiero aclarar una cosa, eso no significa que entonces, si uno tiene un paciente con alfa-bloqueador, con tamsulosina, y le empieza el dutasteride a los 8 meses, entonces ya no vale la pena ponerle la combinación. No se trata de eso. Lo que esto quiere decir es que iniciar la combinación desde lo más temprano posible es mejor que iniciarla después de 6 meses. Cuando uno mira a los 4 años de seguimiento, los pacientes que iniciaron desde el inicio tienen un mayor porcentaje de respuesta clínicamente significativa, probablemente por el efecto aditivo de la combinación. Vamos, si la reducción del IPSS es más importante, por ejemplo, 35, 50 o 75%, fíjense cómo básicamente le va mucho mejor a los pacientes que reciben la combinación desde el inicio que en aquellos en quienes la combinación se inicia después de 6 meses de tratamiento con alfa-bloqueador. Los desenlaces son mejores. Síntomas. Es decir, ¿qué pacientes pasan de tener síntomas severos a pasar a tener síntomas leves de acuerdo a la categoría de IPSS? Y efectivamente, en quienes se inicia la terapia combinada desde el inicio, la probabilidad de cambiar su categoría de síntomas, pasar de tener síntomas severos a leves, es mucho mayor que en aquellos pacientes en quienes solo reciben tamsulosina y en quienes se inicia la tamsulosina, el dutasteride de una forma más tardía. Entre más tarde se inicia la tamsulosina, entre más tarde se inicia el dutasteride, más se parecen las curvas a aquellos pacientes que solamente reciben tamsulosina. Y lo mismo pasa cuando evaluamos el cambio de categoría de severidad de síntomas de moderado a leve. Conclusión, le va mejor a los pacientes en quienes iniciamos la combinación lo antes posible. Conclusiones. En nuestro conocimiento, este es el primer análisis de un modelo medicamento-enfermedad que se hace en hiperplasia prostática benigna. Lo hemos hecho en GlaxoSmithKline, tratando de seguir contribuyendo al entendimiento y conocimiento de la hiperplasia prostática benigna. Es la primera simulación de estudio clínico en urología, pero vamos a seguir, estamos ya terminando el análisis para evaluar cómo impacta cómo se ven estos resultados, pero en términos de retención urinaria y cirugía. Nosotros esperamos, nuestra expectativa es que si seguimos así con este nivel de análisis, probablemente pudiéramos identificar un nomograma que nos permita saber qué pacientes van a progresar más rápido o más lento y qué pacientes podrían responder mejor al tratamiento. La simulación de estudios clínicos
da una luz sobre los factores que pueden explicar las variaciones individuales en la velocidad de progresión de pacientes en riesgo de progresión. Y por supuesto entender que la respuesta al tratamiento está determinada por dos factores: la velocidad de progresión de base del paciente, sus características de base, y el efecto del medicamento, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que va a haber pacientes que nos van a responder mejor al tratamiento, pero dependiendo también de sus características propias que les van a dar esa velocidad diferencial de progresión. Eso ya lo sabíamos en la práctica clínica, pero es la primera vez que se expresa en la evidencia y lo podemos tener documentado en la evidencia. La principal conclusión de la simulación del estudio clínico que les acabo de demostrar es que los pacientes candidatos a tratamiento con terapia combinada pueden perder el beneficio sintomático en el largo plazo si la adición del inhibidor de la 5-alfa reductasa se hace más de 6 meses después del inicio del alfa bloqueador. La demora en el inicio de la terapia combinada resulta en una menor proporción versus el inicio inmediato de la terapia combinada, por lo menos durante los primeros 6 meses de estar recibiendo el alfa bloqueador, si es que no podemos hacerlo una vez tengamos ya claro que este paciente es candidato a terapia combinada. Entonces, eso es lo que yo les quería contar hoy. Les agradezco muchísimo por su atención, por su tiempo y por su apertura para darnos este espacio a GlaxoSmithKline para presentar nuestros resultados. Y quiero ahora dar paso pues, a una sesión de preguntas y respuestas en caso de que alguien tenga no solamente preguntas, sino quiero también escuchar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta nueva evidencia? ¿Qué opinan de esta nueva metodología? ¿Cómo la ven? Así que mil gracias a ustedes y también, bueno, les deseo un resto de reunión muy productiva. Le agradecemos a la doctora Vanessa Cortés por la plática. En este momento están haciendo llegar los comentarios que se puedan hacer aquí al respecto en relación a la plática, pero ella, ¿sí? Si quieren con este micro. Incluido, con los cuales solicitamos la aprobación de dutasteride hace ya más de 15 años. Hay una cosa muy buena y, por ejemplo, una gran diferencia que existe entre dutasteride y finasteride es el momento histórico de riesgo de progresión. O sea, no teníamos claro que pacientes con una próstata de al menos 30 gramos y un PSA de al menos 1.5 eran pacientes más proclives a presentar complicaciones en cierto tiempo de seguimiento. Eso se empieza a saber hacia el 2000 más o menos, ahí ya empiezan a tenerse más claros esos conceptos y por eso es que nuestros estudios tienen unos criterios de inclusión que ya seleccionan a una población en riesgo de progresión y así se eligieron los pacientes de cada estudio que estamos evaluando, pues que estamos viendo en este análisis. Todos nuestros estudios, desde los fase 3, después los fase 4, ya con la combinación, siempre han girado alrededor de una población en riesgo de progresión. ¿Para qué? Para que no pase, por ejemplo, lo que pasaba en los estudios de finasteride, que no había un límite inferior, por ejemplo, de volumen prostático o de PSA. Entonces era una población mucho más leve. Esta es la población de los estudios de dutasteride, es una población en mayor riesgo de progresión. Aquí me están preguntando ¿qué porcentaje de pacientes que recibieron terapia combinada temprana tuvieron elevación del antígeno prostático específico? Bueno, eso no se evalúa en este estudio en paralelo. En este estudio, digamos que no se hace nuevamente ver el porcentaje de pacientes, no tanto con elevación del antígeno, sino aquellos pacientes en quienes se detecta cáncer de próstata. Porque elevación del antígeno no existe o no se incluyó en estos estudios como un evento adverso espontáneo. Aquí lo que sí se incluye son los casos de cáncer de próstata.
Como todos nosotros sabemos, paradójicamente, en la población de pacientes que reciben dutasteride y que tienen hiperplasia, usualmente el porcentaje de cáncer de próstata suele ser un poco menor que en la población general, por las razones de mecanismo de acción que nosotros conocemos ampliamente, y también resaltando que el dutasteride no tiene ninguna indicación ni para la prevención ni para el tratamiento del cáncer de próstata. Igualmente, si ustedes quieren recordar qué porcentaje de pacientes presenta cáncer de próstata, quiénes lo presentan de grado intermedio o alto, me parece importante recordarles revisar el estudio REDUCE. Es el estudio en el cual se evaluó el efecto de dutasteride en pacientes con riesgo de cáncer de próstata, no pacientes con hiperplasia, sino en riesgo de cáncer de próstata, y de este estudio REDUCE se obtiene una recomendación muy clara de cómo interpretar el PSA en pacientes bajo tratamiento con dutasteride. Entonces, cada uno de estos estudios pues les va a dar un porcentaje diferencial de pacientes que presentaron durante los estudios cáncer de próstata. Bueno, mezclar estudios para aumentar la muestra tiene inconvenientes. Cree además que el remuestreo interno, tal vez esa es la pregunta, no sea un factor de sesgo adicional. Yo diría que para efectos de este análisis que les mostré del estudio de temprano versus tardío, es una ventaja precisamente que la muestra sea tan homogénea. Sin embargo, esa pregunta es muy interesante y muy válida, parte de este comentario también lo recibimos en el Congreso Europeo, donde hicimos como una junta de expertos, varios expertos europeos y americanos discutieron estos hallazgos de este análisis y precisamente nos hicieron ese comentario. Esa es una razón por la cual para el doctor que me envía esta pregunta le quiero contar que estamos en este momento viendo cómo aplicamos este modelo, la fórmula matemática, a la población, por ejemplo, del estudio MTOPS. El estudio MTOPS fue el famoso estudio de finasterida y doxazocina, en el cual se evalúan las monoterapias y la combinación por un periodo de 5 años y medio. Se evaluó. Entonces vamos a tratar también de ver si esta fórmula tiene ese potencial de predicción o es tan potencialmente generalizable con otra población diferente, completamente diferente, y esperamos a lo largo de este año estar terminando ese análisis con la población del estudio MTOPS, que es diferente, no es nuestra. De hecho, este no fue un estudio de Merck Van Dom, este es un estudio del NIH, que está registrado como tal pues en la base de datos del NIH. Y eso es lo que vamos a hacer, precisamente para ver si efectivamente eso nos sigue mostrando la robustez del modelo o no, si tenemos alguna falencia al respecto. Bueno, otra pregunta que aquí me dan es, ¿qué influencia tiene el apego y las pérdidas de sujetos en los resultados? O sea, que asumo que las pérdidas al seguimiento. Bueno, por supuesto eso siempre impacta, pero hay que partir de la base de que estos diferentes estudios que yo les muestro que nutrieron este análisis realmente son estudios muy robustos desde el punto de vista epidemiológico, con unas tasas de abandono de terapia realmente muy bajas y la posibilidad de un seguimiento en el estudio clínico muy sólido, a largo plazo, bastante sólidos, y por lo tanto las pérdidas de sujetos al seguimiento no son muy altas en este caso, en los diferentes estudios que nutren este análisis. Así que sigue siendo, como les digo, una fortaleza como tal habernos basado en estudios que tienen un número de pacientes que completan el seguimiento muy muy importante, y por supuesto para alcanzar la población preespecificada para poder tener la significancia estadística que se planteó desde el inicio. Bueno, hay dice, ¿por qué hablar del efecto a 48 meses si el estudio buscaba efecto a 24 meses? No, perdón. Realmente la mayoría, o sea, en todos nuestros estudios tenemos seguimiento hasta 48 meses. Realmente nosotros tenemos muy buenos datos del tratamiento con dutasteride a 4 años. En donde sí tenemos solamente datos a 2 años es en el brazo placebo. En ese sí. Entonces, se evalúa una población
a 24 meses solamente los que reciben placebo, pero a 4 años sí tenemos pacientes con dutasteride e incluso pacientes con tamsulosina. Entonces, por eso los resultados se muestran a 48 meses, porque ahí logramos, les mostraba también cuáles fueron los que nos de tabla que nos muestre mejor como las características de cada uno de los estudios. Creo que es una muy buena recomendación. Muchas gracias para el colega que la hace. Yo la que les muestro es hasta hoy es básicamente la que tiene el promedio de las características clínicas de los 10.300 pacientes, pero muy buena sugerencia. Voy a tratar de tener una en la cual se vea las características y el promedio de características basales de los diferentes estudios. Bueno, parece que esas son todas las preguntas. Doctora Cortés, le agradecemos desde México, el Colegio Mexicano de Urología, su participación para nuestra sesión mensual. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por su atención, que tengan buena noche y un resto de reunión muy, muy productiva. Gracias, doctora. Bueno, pues siguiendo con nuestra orden del día, hubo algunos cambios en el boletín del Colegio Mexicano de Urología. El día de hoy viene el doctor Enrique Nieto Ramírez de Nieto Editores y nos va a platicar de las ventajas de la edición continua y electrónica del boletín del Colegio Mexicano de Urología. Por favor, doctor. Sí, vale. ¿Aquí con esto? Bueno, muy buenas noches. Yo en primer lugar agradezco la invitación del doctor López Caballero a explicarles, como se puede ver en la imagen, pues la revista de ustedes, la revista del colegio, está iniciando una nueva época, incorporándose a la modernidad. Primero que vemos ahí pues es un cambio del diseño de la revista que seguramente ustedes ya conocen. Vamos a hablar, la revista se viene haciendo en papel y ahora lo que se propone es hacer una revista electrónica. La edición en papel pues tiene, como ahí indica, está limitada a la capacidad económica y para poder hacer una mayor cantidad de ejemplares y asumir un costo muy elevado que es su distribución. Pues esa es una limitante y esa es una de las razones, entre otras, por las que las revistas impresas en papel van a la desaparición. Lo más importante, que también tiene que ver con el cambio, es que las revistas en papel, cuando se envían, la cantidad de ejemplares que suelen hacerse, si uno toma una base de 1000 ejemplares, pues seguramente llegarán a 1000 domicilios y no estamos seguros, nadie lo puede asegurar, que esas 1000 revistas llegaron a las manos del profesional al que se le dirigió. Pero aún menos, no sabemos ni siquiera si la revista la guardó, la hojeó o qué hizo con ella. No tenemos una información de ningún tipo. No importa que la cantidad de ejemplares que puedan distribuirse sea realmente significativa, pero no hay una sola información. Eso es algo que pues es muy difícil discutirlo si puede hacer lo contrario. La otra, la retroalimentación que tiene el papel es muy limitada. Puede estar únicamente limitada a que alguien pueda estar en desacuerdo en un artículo, manda una carta al editor y bueno, pues lleva tiempo y realmente no hay un intercambio, es verdaderamente muy tardado, es un intercambio epistolar, lento por sí mismo, porque así es el medio. Cuando tiene uno una colección de revistas y muchas personas de mi edad y de más edad, pues nos dio por juntar revistas y tenemos ahí paredes llenas de revistas, pero a la hora de querer buscar un tema, pues es sencillísimo, hay que bajar revista por revista, hoja por hoja y a ver a qué horas le sale a uno el tema. Y bueno, tienen un artículo y bueno, pues cuestión de que si tiene buena paciencia, en unas 5 o 6 horas pues ya habrá reunido una cantidad de cosas del tema que busca. Es complicadísimo, hoy en día se antoja verdaderamente complicado. Todas las revistas, todas sin excepción, tienen la ambición de incorporarse a bases de datos
que reporten puntos para la certificación, simplemente para tener mejores créditos académicos. A través de la revista en papel es realmente imposible indizarse. Una pregunta cotidiana es decir, bueno, ¿y esta revista está indizada? ¿Llegará a estar en el Index Médicos? En papel, jamás. Nunca, no puede estar porque no hay manera de evaluar. ¿Quién va a evaluar en papel 10,000 revistas para saber cuáles son buenas, cuáles son malas? Es realmente imposible. Esto es, pues bueno, es un poco romántico, va quedando en el pasado. Bueno, la parte contraria es la edición electrónica, la que hoy todos podemos consultar, tiene un alcance ilimitado. La otra estaba limitada a la cantidad de dinero que había y a la cantidad de suscriptores que los recursos alcanzaban para enviarle la revista. Esto es ilimitado o solo impedido para quienes carecen o están imposibilitados para acceder a los medios electrónicos. Esa es su única limitante, el no poder tener acceso a un medio electrónico. Pero todas las personas que solo en esta sala se encuentran, seguramente que no hay una sola que no tenga un teléfono celular y en todos ellos se pueden consultar las revistas. Hoy día todos los médicos tenemos acceso libre prácticamente a todas las revistas que se editan en formato electrónico. Obviamente que el libre acceso se refiere de manera muy particular a los resúmenes, en donde está la esencia de los trabajos que se publican. Hasta ahí no hay ningún problema. Tenemos acceso prácticamente a todas las que están hechas bajo este sistema, versus el papel, limitado pues a nuestra capacidad física y a que alguna biblioteca tenga más de una colección, cosa que cada día es más complicado. Bueno, otra cosa que es lo que mencionaba antes, no hay información de lo que se mandaba en papel. En esta revista sí lo hay. Si cualquiera entra a una revista, a la revista de ustedes, a los journals, y solo leen los resúmenes, queda el testimonio por su correo electrónico, por esta cosa que se llama email de su computadora, que abrieron la página donde se encuentra esa revista, y eso queda un registro que más tarde me referiré a él, que va a dar esta cosa que se llama el Google Analytics. Ahí se puede obtener información de la gente que visita las revistas, cosa que el papel no permitía. Bueno, pues la revista electrónica, la búsqueda de información es más fácil, es expedita y es precisa que en un medio impreso. Como hemos hablado, no hay manera de hacerlo. La búsqueda temática en la revista de papel es muy complicada, pero yo no soy urólogo ni conozco bien los temas aún, pero puede buscar cáncer de próstata metastásico en un grupo de edad y racial determinado. También lo puede encontrar en el papel, pero le va a llevar más de un día, Y puede encontrar el cáncer de próstata resistente a la castración, o lo quiere en un país determinado. Cuando quiere saber la incidencia de una enfermedad en un país determinado, pues si lo quieren hacer en el papel, les va a llevar días. Pero en estos medios electrónicos le puede llevar muy pocos minutos. La preocupación de todos los que son autores de revistas, que hacen sus artículos y quieren tener su trabajo, la primera pregunta y la preocupación es si la revista tiene factor de impacto. Bueno, pues para tener factor de impacto, como para tener un profesional, pues se tiene que empezar desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, y llega a ser un profesional. De la misma manera se llega a tener un factor de impacto hoy en día cuando se cumplen muchos requisitos. El principal, y que el boletín ya se incorpora a ello, es tener una base de registro, no solo para los editores, sino para todas las bases de datos, y es una plataforma que se llama OJS, que es el Open Journal System. Es una plataforma donde se depositan los artículos, llegan de inmediato a las manos del editor, y el editor obviamente pues ya tiene su lista de revisores y va a dar a las manos del revisor. El autor, en contraparte, sabe en qué momento fue a dar a un revisor. No es el trabajo de las revisiones en este medio es anónimo, no sabe quién es, pero sí sabe que lo están revisando y puede estar enterado de una manera muy inmediata de las observaciones que le están haciendo para mejorar su trabajo.
Eso es un tema a recalcar muy importante. El objetivo de la revisión por pares no está dirigido a rechazar artículos, está dirigido realmente a mejorar la calidad de los trabajos. Un revisor, antes decían que 4 ojos veían mucho más que 2. No tenía mucho sentido, pero es sin duda que los revisores van a revisar sus textos para los cuales ya tienen experiencia y van a enriquecer el trabajo del escritor novel que apenas empieza, de los que están en la residencia. Todo el mundo para concluir la residencia pues tiene que hacer un trabajo. Bueno, puede haber ahí muchas fallas metodológicas porque son la consecuencia lógica de no tener experiencia en este ramo. Estas plataformas permiten que la revisión por pares no solo pueda hacerse por los miembros que tiene la propia revista, sino acceder a otro tipo de revisores internacionales o a revisores profesionales cuya tarea es únicamente de revisar artículos, pero eso va a permitir enriquecer el trabajo de todos ustedes. Volvemos un poco, la edición electrónica, ¿qué ventajas así importantes tienes a lo que ahora está pasando con el boletín? Pues es la facilidad de acceso. Lo pueden leer en una computadora, en una tableta, en un teléfono. Y otra ventaja más, pues en el teléfono uno puede traer 1000 números y ahí hacer una búsqueda. Las revistas no puede cargar 1000, no importa que sean de 5 páginas cada uno, es imposible moverlos. Entonces la ventaja es realmente mucha. La permanencia, puede perder el teléfono celular, la tableta, la computadora, pero la información no se va a perder. La información la puede recuperar en tanto recupere el instrumento con el cual está consultando. Tiene herramientas valiosas. La que ya mencionábamos antes, la revisión por pares, que pueden ser revisores nacionales, revisores internacionales, pues es una cosa que era verdaderamente complicada conseguirla a través del papel, porque un revisor de otro país cercano al nuestro, de Panamá, el que ustedes quieran, el hacerle llegar revistas es costoso, es muy complicado y bueno, pues es algo no se hacía porque no había manera de hacerlo por el costo y por la complejidad de nuestro sistema de correos, por el sistema de correos que tienen estos países. Por todo ello, era muy difícil. Hoy en día la revista la pueden conocer a través de este medio. La plataforma del OJS pues permite la rapidez, la validez, el anonimato y el testimonio y la uniformidad de criterios. El testimonio, esa ambición que siempre está latente. Bueno, pues, ¿qué haríamos para indexar la revista? Pues bueno, demostrar que hacemos revisión por pares. Si esa revisión por pares la tenemos por escrito en un papel, pues hoy en día, y creo que nunca, le pueden decir, pues mándeme los testimonios de la revisión de los últimos 100 artículos y le voy a mandar 300 hojas escritas a máquina para que las revisen. No creo que alguien las acepte, no hay manera, no se puede más. Una vez lo que tiene esta plataforma es que siempre estará el testimonio de cómo se recibió el artículo, qué cosas sugirieron los revisores, si se hicieron o no se hicieron, y estas cosas son verdaderamente enriquecedoras porque para el investigador, para quien se interese en un tema y puede buscar una lista de un solo tema, vuelvo a tocar el mismo tema, el cáncer de próstata con alguna particularidad, es decir, a ver, la revisión de 10 artículos, qué errores tenían, qué sugirieron los revisores. Todo eso son cosas que el que esté escribiendo un nuevo artículo quizá no haya captado y ahí se puede enriquecer. Ese acceso puede estar abierto en el mismo, conservando el anonimato. Entonces, pues tiene una gran ventaja. Una pregunta que es muy inquietante. Bueno, estas revistas electrónicas, como no tienen páginas, ¿cómo se citan? O sea, ¿qué pasa ahora con esto? ¿Cómo se cita? Aquí tienen un artículo que es del boletín, pues viene los apellidos y dice al y colaboradores, el nombre del artículo, dónde salió,
hasta el volumen, nada más, hasta el volumen. Y después viene esa liga que es que se llama DOI. El DOI es un sistema digital que se va a conservar siempre y siempre está en un medio electrónico. A la hora que yo le doy clic a ese DOI en la versión electrónica, porque de eso es de lo que estamos hablando, me va a llevar directamente a la página inicial donde se encuentran los datos de los autores y donde se encuentran los resúmenes, lo cual pues si es en tiempo no tiene comparación con el medio en papel. Esto es inmediato. Entonces, hoy todos los artículos que verán en el boletín, todos vienen citados de esta manera, todos tienen su DOI. Los DOI, todos estos números que están, los otorga un organismo que de alguna manera está vinculado a la UNESCO, y la UNESCO, bueno, pues hay varios proveedores de este tipo de números, y los países los compran para diferentes usos, porque no solo hay revistas médicas, sino de todas las especialidades, y son números pues llenos de dígitos, pero no hay dos iguales, de tal manera que en el medio electrónico, una vez que le pican ahí, pues lo va a llevar de inmediato a ese artículo, y se ahorra todo el problema de que si se pone un autor, se ponen dos autores, si primero va el año, si segundo el volumen, que las páginas pues es un hecho, es intrascendente, ya está ahí en ese sitio. Dice, la edición, bueno, ahí terminamos con eso. Obviamente pues en la revista electrónica, las revistas siguen apareciendo, las revistas que son mensuales, las bimestrales, las que ustedes quieran, cuatrimestrales. Y de ahí se organiza un volumen, y bueno, pues la revista, por ejemplo, el boletín es conocido, es una revista trimestral, tiene 4 apariciones por año. Uno podría ver las ventajas y las desventajas. Bueno, pues una revista que aparece en el mes de enero, está bien, pero no se vuelve a saber nada de ella sino hasta el mes de marzo. Es mucho tiempo el que transcurre y queda ahí un vacío, porque bueno, pues hay que esperar a que se junte el otro número, y donde sufra un mínimo atraso, pues pasan 3-4 meses donde no hay comunicación con el público. ¿Qué es la edición continua? La edición continua es el artículo que se recibe, se dictamina, los autores hacen todas las correcciones y el artículo queda disponible de inmediato una vez que es aprobado. Obviamente el dinamismo de la revista está dado no por sus editores, sino por sus autores, por la gente que se interesa en enviar trabajos. Si fuera posible aprobar un artículo por semana, pues cada semana habría algo nuevo en esa página, versus la revista trimestral. Hay que esperar 90 días a que haya otros 5 o 6 artículos nuevos. Aquí puede haber un artículo nuevo cada semana, cada tercer día, cada mes, depende del dinamismo que tome, pero esa es una enorme ventaja. También es ventaja para los autores, porque hay autores que por cuestiones académicas, por muchas razones necesitan pues que su artículo sea publicado lo más rápido que sea posible. Bueno, pues cuando la revista tiene suficiente material y la revista es trimestral, pues será mucha su prisa, pero si apenas suma 2, le llevará 6 meses. En cambio, pues esto puede ser un proceso muy inmediato. Es posible que mande su artículo y no veo por qué no, cuando todo funciona muy bien, el artículo puede quedar publicado a la semana siguiente. Eso es imposible en el papel. Nuevamente es reiterar de la citación de la revista continua es diferente. Ustedes lo ven ahí, están las abreviaturas de la revista y dice 19 de agosto y luego todos los demás datos. ¿Eso qué significa? Ese es el día en que se publicó, en el trabajo. Cuando ustedes lo van viendo acumulado, pues están viendo la movilidad que tiene la publicación y lo viejo o reciente que tiene el artículo. Bueno, pues el factor de impacto es el tema al que siempre vamos a estar volviendo. ¿Qué se requiere para tenerlo? Pues estar a la vista de los humanos
y ahora de las máquinas, porque las máquinas son las que captan la información. Y entender el lenguaje de nosotros, pues no sé, más o menos nos podemos llegar a entender, pero las máquinas no. Entonces se hace un marcaje. El marcaje es un lenguaje que se llama XML. Lo que quiere decir es que identifica palabras y van a ser únicas y va a agrupar. La máquina va de, si ustedes buscan nuevamente cáncer de próstata en individuos entre 30 y 50 años, y además los quieren que sean caucásicos y además los quieren que tengan un índice de masa muscular X, pues les va a llevar mucho. Este marcaje le va a permitir, una vez que ustedes introducen las características, dice, esto es lo que hay de lo que usted busca, no hay más, esto es lo único que hay. Bueno, pues ustedes se habrán ahorrado una gran parte de tiempo y serán cuestiones muy precisas. Entonces, pues se tiene que contribuir a ello. Entre los cambios que tiene el boletín, que van de la mano, pues bueno, decimos, el primer paso que hay que dar es tener una página web. Ya la página web será cuestión de no más de una semana en que esté arriba. No sé si se alcance a ver lo que ahí hay. Bueno, pues está el título del boletín y lo que... Perdón, me muevo un poco. Igual que todos, ahí están los títulos de los artículos que están por publicarse, y al hacer clic sobre cada uno de ellos, pues se va a desplegar el resumen. Y pueden saber de qué se trata y quiénes lo hicieron, de dónde proviene. Y a un lado no se alcanza a ver, porque la diapositiva no la hice debidamente, pueden bajar el PDF. Pero allá arriba, lo azul, que no se alcanza, me supongo que no se alcanza a ver, bueno, ahí tienen que ustedes pueden entrar libremente, cualquiera puede entrar libremente, ver el contenido y ver los resúmenes. Si quieren bajar el PDF, allá arriba se tienen que registrar, les van a pedir su nombre, un correo electrónico y va a pedir una información de la localidad, nada más, y van a poner ustedes una clave, un password para poder acceder. Ese ustedes lo van a determinar y bastaría esa información para poder bajar el PDF. Pero eso permite tener información de qué es lo que a la gente le interesa. A los editores les puede servir de mucho porque pueden estimular la aparición de una determinada temática porque es sobre la que hay interés. Eso tiene mucho que ver. Obviamente que es el primer paso para llegar a tener factor de impacto. Dice, y es indispensable hoy en día, es la pregunta repetida, estar en PubMed, estar en el Index Médicos. Pues no, lo importante es ser citado. En la medida en que los artículos son citados, se tiene un impacto mínimo, pero cuando se tienen dos, pues eso mínimo va creciendo. El hecho de que una revista esté en el Index Médicos hoy en día no garantiza que los artículos que están ahí puedan ser citados. Eso no es ninguna garantía. Entonces, ¿para qué se querría hoy estar en el Index Médicos? Para nada. Hoy lo que se requiere es ser citados. Eso es lo más importante. Y una cosa que nosotros no podemos perder de vista. Y si alcanzaremos un factor de impacto de 7 o de 8 como lo tiene el New England o como lo tiene el Lancet, seguramente que con el tiempo y cuando se destine el 15% del Producto Interno Bruto del país, ese día llegaremos a esa meta de poner artículos con ese impacto. Lo lamentable o la realidad es que hoy el 0.01% es lo que se destina para investigación de todo lo que se hace en México, no de la medicina. Si ustedes se lo quieren imaginar lo de la medicina, pues el camino para llegar al 7 no está lejano, está en otra galaxia. Dices, ¿debe aspirarse a lo imposible? Es inútil. Yo considero que es inútil, pero lo que sí es posible y es factible es que el Boletín de Urología se posicione como la mejor revista de urología de Latinoamérica, o por qué no, de España, de los países de habla hispana. Eso sí es posible. Alcanzar el 7% de impacto, no creo, pero que llegue a ser la mejor revista de los países de habla hispana y de nuestra área latinoamericana, eso es perfectamente posible.
Basta esmerarse, pero eso está en sus manos, en las manos de los autores, no de los editores. Está en las manos de los autores que manden sus trabajos. Uno se pregunta, pero otra pregunta que hacen, ¿esta revista acepta trabajos en inglés? Puede aceptar los trabajos en inglés. El que los artículos se publiquen en inglés ¿hace la diferencia? Pues miren, si ustedes logran una casuística, nuevamente el tema, de 5 pacientes con cáncer de próstata y bueno, que los llevaron a una resolución quirúrgica, pues el único problema es que hay series que reportan 5, 10, 15 mil pacientes. Eso significa pues que el caso que ustedes escriban en un perfecto inglés no le va a interesar a nadie porque es una casuística muy pobre. Pero es importante hacerlo porque es la experiencia que se lleva a cabo en un X lugar muy pequeño de nuestro país. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en español y nuestra ambición sean que los que hablan nuestro idioma y está en nuestra región se puedan enterar de él porque andamos en una igualdad de circunstancias y les puede interesar. A los que escriben en la otra revista que tiene el factor de impacto 7, no les va a interesar. Entonces, no es necesario porque no nos vamos a comunicar ni con el argentino ni chileno con el español, no nos comunicamos en inglés, nos comunicamos en el idioma que hablamos. En consecuencia, tener la ambición de editar una revista en inglés no tiene el más mínimo sentido. Esa es mi opinión. ¿Cómo se mide el factor de impacto? Poquísimo que pueda. Lamentablemente, pues no ayuda la diapositiva, pero esta es una lista de las revistas mexicanas. Hasta arriba debe estar la revista de El Cáncer, debe estar Salud Pública de México, debe estar la Gaceta Médica de México, Cirugía y Cirujanos, que son las revistas que tienen un impacto pequeño, pero tienen el mayor de nuestra área. Ahí tendría que estar en 2 años el boletín de urología. Eso está en sus manos con la colaboración de que toda la gente mande su trabajo. Y yo creo que, pues, yo espero que lo que diga no me ganen la enemistad de los editores, pero bueno, hay que ayudar a mucha gente para conseguir, valiéndose de todas estas herramientas, a que manden trabajos, a que puedan ser revisados, a que con modestia se acepten las sugerencias de quien tiene más experiencia y contribuir a que la revista pueda engrandecerse con trabajos que son de interés de nuestra área, porque pues van a transmitir una realidad que es la semejante que tenemos en nuestros países. Yo espero no meterme en complicaciones, esa ambición que en algún momento oí, que al final de cierto periodo gubernamental seremos un país que tendrá la medicina como la que hay en Noruega. Bueno, yo esperaría estar vivo y que eso sea verdad. Es una locura, nunca lo será, pero lo que sí podremos ser líderes en la revista de urología de Latinoamérica. Eso sí lo podemos hacer y se puede hacer con esta plataforma siempre y cuando ustedes colaboren. Pues yo no tengo más que decir. Gracias. Doctor, ha sido extraordinaria la explicación de usted acerca de los grandes beneficios que hay de lo electrónico sobre lo impreso. Creo que nos quedó a todos muy clara esa explicación. Yo le quisiera hacer 2 preguntas. Una de ellas, los trabajos previos, ¿se van a publicar en el boletín del colegio o en el boletín de ustedes de la página? Sí, se van a, bueno, pues lo que hablamos, se puedan publicar, pero lo tienen en PDF, pero al PDF en la parte hay que hacer un trabajo adicional por lo que hablamos para que la máquina lo pueda leer. Tenemos que sacar las palabras clave, pero las palabras clave que corresponden a lo que da este sistema que se llama Mesh,
bueno, en la página se llama Mesh On Demand, se mete el resumen, el resumen lo podemos desprender del PDF y meterlo a esa página para que saque las palabras clave. Las palabras clave van a quedar fuera y se indizan a las bases de datos. Entonces los trabajos van a poder ser localizados, pero bueno, lo que hablamos de los temas no es posible porque es una imagen, es una fotografía, no se puede meter a ella. Eso es la limitante que tiene. No hay mucho por hacer. Pero bueno, como testimonio se puede incorporar ahí y la gente lo puede buscar. El trasladarlo a la página, tomándolo lo que hay ahora, no implica ningún gran trabajo. Comentábamos hace un momento también, doctor, acerca de la posibilidad de interactuar con los autores o con los editores de los que están leyendo los trabajos. ¿Qué posibilidad hay de ese? Las hay todas, doctor. Cuando pusimos una vez que usted baja el artículo, usted, eso sí, lo va a ver en el PDF completo, y al final, como aparece en los diarios todos los días, viene una sección de un comentario. Eso ya, pues el programa ya no tiene que poner, va dirigido al autor de correspondencia porque se liga al correo del autor de correspondencia y por obligación y cortesía, pues al editor. Entonces usted puede ahí poner si es un magnífico trabajo o bien señalar algunas deficiencias y hay un espacio para hacer comentarios. Eso permite la interacción. Eso viene pegado en cada artículo. Se pensaba hacer un anuario, doctor, de todos los trabajos que se han presentado durante ese año. Entonces, ¿cómo podríamos conservar esos trabajos? Se pueden trasladar simplemente con el PDF, pero invirtiéndole un poco de tiempo y esfuerzo a obtener las palabras clave que permitan en una búsqueda dar con esos trabajos. Eso es todo, es muy... Muchas gracias, lo felicito, doctor. No, para ser. Una pregunta. Supongo la respuesta, por lo que nos ha explicado, eso está muy bien. Hoy por hoy, las revistas más importantes del mundo, ¿qué porcentaje tienen, voy a hacer la pregunta con toda intención, de presentación en impreso? ¿O qué porcentaje está quedando de presentación en impreso? ¿Y qué porcentaje en general se puede decir de las mejores revistas en promedio está ya digitalizada o digitalizándose? Porque la tendencia me supongo que es muy alta, pero está esto como un proceso ascendente, me supongo, pero en lo escrito, en lo impreso, ¿cuál es lo que está quedando o qué va a quedar o qué se va a considerar importante de algo que quedara escrito? Es que, sí, como no, yo lo sé porque lo he investigado. Bueno, una revista muy conocida es el New England. Usted puede encontrar artículos digitalizados a partir de 1960, de 60 a la fecha. Es una buena cantidad de años. La que tiene más trabajos ya digitalizados es el JAMA. Ellos tienen ya artículos, ahora ya tienen, yo los vi esta mañana, ya tienen del 50. Bueno, pues, y perfectamente bien digitalizados. Esta clasificación que le digo del número DOI, usted podía citar a través del DOI solo revistas publicadas del 2000 para acá. Y ahora ya empieza a ver, ya uno puede encontrar artículos que traen el DOI publicados en el 50. Pero la que más avanzada de todas ellas es el JAMA. Y la pregunta que se hacía de cuántas se siguen haciendo en papel, pues si usted ve ahí el New England, salvo que no se equivoquen, que lo llegan a hacer, le dice, bueno, le cuesta $750 la versión digital, la quiere en papel, cuesta como 950. Eso es todo. La revista, la que es unas muy gruesas, que es el Internal Medicine, es una revista que normalmente en el mes sale como, pues es igual que el New England, porque por mes el New England tiene 4 números, viene alrededor de 400 páginas, pero el Internal Medicine, la suscripción en papel le cuesta más de 1,000, cuesta como $1,500.
el puro papel y bueno, le dan acceso, no a todo. Y hay otra, el British Medical, que tiene muchas publicaciones de especialidades pequeñitas. Lo de genética también lo hacen en papel, pero cada número vale como $45 el papel, y le dicen $45 más lo que cuesta el envío. Pues un número le cuesta $60, bueno, para nosotros es mucho dinero, para una revista de un mes. Entonces, no hay la tendencia. Yo podría asegurarle que en 2-3 años no habrá más revistas en papel. Algo que nos impactó, bueno, impacta a cualquiera de los médicos, es algo que usted dijo hace un momento, perdón, que vuelva a hacer otra pregunta para los compañeros. Lo del índice médicos, a todos nos preocupa, es verdad, que esté o que estuviera o que hubiera estado el índice médicos, la revista donde uno pudiera haber publicado un artículo. Y lo buscamos, y muchas de las razones, en el momento actual, usted ya comentó preciso lo que pienso preguntar en algún sentido diferente. Muchas de las revistas actuales en México y en otros países no están en índices médicos, y esa revista evidentemente ha perdido impacto por lo mismo, y tampoco los autores tienen la tendencia a publicar ahí, y es el caso nuestro. Nuestra revista, con todas las solicitudes que se han hecho, no ha ingresado a índices médicos. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y qué tanto me va a dar algunos, ya no a mí, pero a muchos de los jóvenes, qué tanto me va a dar de currículum, ¿no? En un momento determinado, si no está indexada? Dicen, no, ya no cuenta el índice médicos, de tal forma que pareciera que el contenido, quién lo revisa, quién lo valora, quién lo hace bueno para tener un currículum importante en un momento determinado. En teoría, en lo que está escrito para ingresar al índice médicos, hoy en día le piden una base de datos de artículos, la acaban de aumentar, que usted tenga registrados en el OJS 200 trabajos. Una vez que usted tiene 200 trabajos, pide que la incorporación al índice médicos, y le dicen, bueno, pues necesito que me dé el password para ingresar a la base de datos, porque ya vi con quién lo hicieron, y ya agarran al azar un artículo y dicen, bueno, a ver este artículo, del tema que usted me diga, lo revisó sutano, mengano y perengano. El primer revisor, porque yo tengo su correo electrónico y tengo todos sus datos, él tiene artículos publicados sobre hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué le dieron a revisar este artículo si su línea de investigación, su experiencia no es esa? Pues ahí tendría usted un mal punto, o si fuera lo contrario, tendría un buen punto, y le van a analizar 5 o 6 casos, y en teoría el índice médico le dice, usted cumplió todos los requisitos, tiene usted su revista que está en marcaje en XML, tiene revisión por pares, pero más allá de eso, hemos visto que usted tiene citas, tiene 2, 3, 4, 5, 6 citas, es una cantidad muy importante tener 6 citas a nivel internacional, y bueno, pues le darían el ingreso. Ya no lo están dando porque es muy grande y porque le digo, va perdiendo significación. Ya no, las revistas nuevas, las de genética, hay 2, las más importantes, no las encuentran, no están en el índice médicos, pero tienen un factor de impacto de 8, ¿qué más da que no estén? Pues tienen una inmensidad de citas. Eso, lo importante es hoy en día es que usted consiga citas, y con eso está del otro lado, pero no es fácil, es muy complicado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor Nieto, le agradecemos mucho la información del día de hoy. El día de hoy, el ganador residente del concurso fue el doctor Uciel Francisco Rodríguez Muñoz, con su tema leiomiosarcoma escrotal. Un aplauso para él, por favor.
Bueno, y también siguiendo con nuestra agenda del día de hoy, la sesión, bueno, les voy a dar lectura del acta de la sesión del mes anterior, del día miércoles 3 de julio de 2019. Se realizó la sesión con un foro de 21 residentes y 44 urólogos asistentes. En este mes no tuvimos transmisión en vivo. El ganador del primer lugar del concurso de residentes de casos clínicos fue ganado por el doctor Luis Andrés Raya Soto del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, con el trabajo tumor renal izquierdo cromófobo con diferenciación sarcomatoide, ¿sí? La ponencia estuvo a cargo del doctor Antonio Rodríguez Hernández y el tema fue urología reconstructiva e injertos en el tracto urinario. Se dio lectura, como cada mes, al acta de la sesión anterior, así como algunos asuntos generales. Y se aprobó por mayoría de votos el acta del mes anterior. Quien esté de acuerdo, por favor, sirva levantar la mano. Muchas gracias, ¿sí?